Bueno, hoy vamos a arrancar con una con la clase que teníamos que tener ayer, un poco reducida, en realidad no reducida, sino eh, para la clase de hoy en realidad lo que teníamos para el trabajo práctico era una actividad de integración que iba a durar aproximadamente una hora. Entonces, lo que hemos hecho es tomar del día de ayer, que les pido disculpas que no pude darles la clase, pero tuve un problema con internet, así que fue medio sobre la hora, no me dio tiempo a irme a la universidad ni nada. Y otra cosa que les quería decir es que me comentó la profe que le dijeron que la suspensión de la clase del jueves pasado no estaba avisada en Moodle y tenían razón, ¿sí? Yo entré a ver porque supuestamente yo había puesto el mensaje, la profe me comentó que alguien le había dicho que no estaba el aviso y era cierto, de ayer no les avisamos porque, bueno, la profe me dijo que me quedara tranquila, que ella iba a entrar a avisarles que la clase se suspendía. Pero el jueves pasado yo entré y no sé, se ve que lo hice medio a las apuradas al mensaje eh, y no quedó registrado, ¿sí? Les pido disculpas porque hayan tenido que entrar y que no había nada. ¿Sí? De todos modos, siempre en esos casos ustedes, si no encuentran los mensajes o si pasa algo, saben que pueden escribir y consultan y normalmente yo suelo estar en la computadora eh, en ese horario y les puedo responder, ¿sí? Pero bueno, fue culpa mía que no está el mensaje. Bueno, hoy vamos a ver un poquito un último tema que en realidad es, es más que nada para que ustedes sepan y tengan una breve introducción a toda una rama de la fisiología vegetal que se ocupa de los aspectos fisiológicos relacionados al estrés biótico, ¿sí? En realidad, hoy por hoy, más que fisiología del estrés, se llama fisiología de las interacciones bióticas. Y ya vamos a ver un poco por qué este cambio de perspectiva. Obviamente que en realidad lo que vamos a ver es que, fíjense, yo ahí les he puesto una fotografía en realidad de una planta interactuando con un polinizador, que en realidad no sería una situación para nada estresante para la planta, con lo cual lo que vamos a ver es que en realidad las interacciones de las plantas con otros seres vivos eh, tienen aspectos fisiológicos muy interesantes que se estudian desde muchas perspectivas diferentes y que aquellas que son situaciones de estrés específicamente para la planta son en realidad un grupo dentro de esta eh, gran variedad de interacciones bióticas, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a ver es justamente eso, un pequeño pantallazo muy breve de cuáles son los tipos de interacciones que pueden haber. Vamos a ver específicamente a qué hace referencia el estrés biótico y vamos a ver cuáles son los tipos de defensas que tienen las plantas con los que pueden eh, defenderse justamente de estas situaciones de estrés y ver cuáles son las vías de señalización que están involucradas. Entonces, fíjense que en realidad las plantas viven en entornos que son muy complejos, ¿sí? En realidad están presentes un montón de organismos, microorganismos y macroorganismos que pueden interactuar con las plantas, ¿sí? Y lo que les decía hace rato, estas interacciones en realidad pueden ser de naturaleza muy diversa, ¿sí? Desde
beneficiosas, como por ejemplo las interacciones con los polinizadores, ¿sí? No, que en el caso de algunas especies no solo son beneficiosas, sino que ustedes saben que hay algunas especies que dependen completamente de la polinización para la reproducción, con lo cual en ese caso son eh, además imprescindibles. Otro tipo de interacciones beneficiosas son las interacciones del tipo con las micorrizas, ¿sí? ¿Se acuerdan estos hongos que tenían la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo? ¿Sí? Hay algunas, bueno, algunos hongos y algunas bacterias micorríticas que forman interacciones con las raíces de algunas plantas, en particular de las leguminosas, y fijaban nitrógeno atmosférico, ¿sí? Y eso obviamente tenía un beneficio para la planta, ¿sí? Entonces eso es un tipo de interacción que se denomina de tipo mutualista, donde hay un beneficio mutuo, justamente, ¿sí? Lo mismo que en el caso de los polinizadores, donde hay un beneficio mutuo. Y luego, en el otro extremo, están aquellas relaciones que son de tipo perjudiciales, ¿sí? Que son eh, aquellas donde básicamente son interacciones con organismos que tienen, que actúan como parásitos de las plantas, ¿sí? Que pueden ser herbívoros, que pueden ser insectos o mamíferos, y patógenos. Y también, ¿sí? Vamos a ver que dentro de las interacciones eh, negativas o perjudiciales pueden haber plantas de otras especies que actúen como competidores y que tengan la capacidad, digamos, más allá de la mera competencia por un mismo recurso. En el caso de, de plantas de distintas especies, lo que puede ocurrir es que una de ellas tenga mecanismos que se denominan alelopáticos. ¿Qué quiere decir? Que producen algún compuesto químico volátil que genera algún detrimento, por ejemplo, en el crecimiento o en algún aspecto de la planta vecina. Justamente, digamos, sería como una competencia bastante más, más fuerte, ¿sí? Y que, como les decía, va más allá de ver quién se queda con el recurso, sino que hay ahí como, como uno podría decir en la jerga, que embarran más la cancha, ¿sí? Pero vamos a ver también que en realidad es muy interesante ver que entre las interacciones beneficiosas y las perjudiciales hay una gama de distintos tipos de interacciones, y de hecho los mismos organismos, por ejemplo, las micorrizas, se han encontrado que hay muchas micorrizas que son de naturaleza patogénica, ¿sí? Es decir, que son parásitas para las plantas, pero evidentemente en el camino evolutivo hubo en algún momento surgió esta posibilidad de que las plantas se beneficien del nitrógeno fijado por estas bacterias, y es que a partir de allí se volvió una relación benéfica, ¿sí? Pero con la mayoría de los organismos sucede lo mismo, ¿sí? Es decir, ustedes piensen que nosotros en realidad en la historia evolutiva y de las interacciones, es como que uno en un determinado momento saca una fotografía de lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Eso no quiere decir que no pueda cambiar o que no pueda luego, justamente con la evolución, dar lugar a otro tipo de interacción, ¿sí? Fíjense en este esquema, ¿sí? Está, bueno, está en inglés, pero yo más o menos se los comento qué es lo que tienen. Acá lo que tienen es, por ejemplo, si empezamos a analizar desde el suelo, vamos a ver que pueden haber organismos de tipo simbiontes, que quiere decir que viven en el cuerpo de la planta, ¿sí? Y pueden ser, estos son, por ejemplo, las micorrizas, ¿sí? Y pueden ser de tipo eh, parásitos o patogénicas, o bien pueden ser de tipo benéficas, ¿sí? Es decir, no necesariamente que sean simbiontes quiere decir que son benéficas.
dentro de la simbiosis, que quiere decir que viven juntos y en estrecha interacción, pueden haber relaciones de tipo mutualistas, donde ambos se benefician, comensalistas, donde uno se beneficia y a la planta no le pasa nada, o bien de tipo parásitas o negativas y perjudiciales. Luego fíjense que tenemos también los microbios de suelo, ¿sí? Ustedes saben que el suelo está conformado por una gran comunidad de distintos seres vivos, de muchas especies, donde sobre todo abundan muchos microorganismos, ¿sí? Entonces, allí también pueden haber distintos tipos de interacciones, ya vamos a ver eh, qué puede ocurrir con estas interacciones. Muchas de ellas, lo mismo, pueden ser patogénicas y otras ya vamos a ver que pueden dar lugar a interacciones interesantes con las plantas. Luego tenemos los nemátodos, tenemos herbívoros de las raíces, ¿sí? Y patógenos de raíces. Cuando hablamos de patógenos en particular, estamos hablando de bacterias, virus o hongos, ¿sí? Y en general cuando se habla de herbívoros, hablamos eh, de insectos o mamíferos. Lo mismo a nivel de la parte aérea de la planta, fíjense, pueden haber patógenos en las hojas, ¿sí? Bacterias, hongos o virus, pueden haber herbívoros, es decir, insectos que consuman. Normalmente el consumo se da a nivel en muchos de los insectos, eh, el consumo se da en los estadios larvales, ¿sí? Es decir, normalmente son las larvas las que consumen eh, las hojas y los tallos de las plantas. Y bueno, acá lo que nos menciona, bueno, a este lo vamos a dejar en suspenso un minutito, sigamos por acá, por los polinizadores, ya hemos hablado del tipo de interacciones que pueden establecer las plantas con los polinizadores. Pueden haber interacciones con hormigas, que ya vamos a ver también qué puede suceder. Estas hormigas pueden consumir directamente a las plantas, eso ustedes ya lo saben, pero vamos a ver que hay un tipo de interacciones que involucra insectos que también son bastante interesantes. Y fíjense que acá les menciona niveles tróficos superiores. ¿Qué quiere decir? Existen muchas interacciones entre plantas y, eh, y microorganismos o patógenos o insectos que van a tener impactos a niveles tróficos superiores, ¿sí? Es decir, quizás no hay ni un beneficio ni un detrimento entre la planta y el otro ser con el que está interactuando, pero a veces este tipo de interacción puede favorecer que aparezca en juego otro organismo. Les doy un ejemplo para que les quede claro a qué hace referencia esto. Existen unos insectos que son parásitos de plantas que se llaman pulgones, que, eh, que se alimentan de las plantas, ¿sí? Los pulgones ustedes los conocen, los han visto, sobre todo son muy comunes en los rosales, en las lechugas, son unos bichitos chiquititos como si fueran piojitos que están en las plantas. Bueno, se ha visto que hay algunas plantas que tienen la capacidad de, cuando están siendo atacadas por pulgones, tienen la capacidad de emitir compuestos volátiles que atraen a unas especies de avispas que se comen a los pulgones o a predadores naturales de los pulgones. Entonces, fíjense cómo la interacción de la planta con el insecto además involucra a otro participante que es justamente digamos, es como que la planta libera una sustancia que no le permite directamente defenderse de los pulgones, porque no es que les hace algo directamente a los pulgones, pero sí atrae
a insectos que van a atacar a los pulgones, ¿sí? Le da una señal a estas avispas para para que sepan que allí hay pulgones y que pueden ir a alimentarse. Algo parecido sucede también con pulgones y las hormigas, esto también lo van a ver con detenimiento cuando estén en ecología, porque existe un tipo de relación entre las hormigas y los pulgones, en las cuales los pulgones lo que hacen es, cuando ellos se alimentan de la planta, se alimentan del floema, que en realidad tiene muy pocos aminoácidos. El contenido floemático de las plantas tiene muy pocos aminoácidos, pero mucha azúcar, ¿sí? Justamente porque ustedes ya saben que por ahí circulan todos los productos de la fotosíntesis, principalmente la sacarosa. Bueno, para el pulgón eso es un problema, entonces lo que él hace es como que deja pasar toda la sacarosa, la elimina, por eso ustedes van a ver que en ataques muy severos de pulgones quedan sobre las hojas como unos pegotes que se vuelven medio negros, así como si las plantas tuvieran eh, como una capa negra que la recubre, que normalmente se infesta de hongos también. Y ese dulce en realidad es consumido por muchas hormigas, ¿sí? Entonces, las hormigas se benefician en que el pulgón les da ese, esa melaza que él chupa de la planta pero que no le sirve, entonces la excreta. ¿Y al pulgón de qué le sirve esto? Digamos, ¿para qué a él le sirve que la hormiga se alimente de eso o que esté ahí en la misma planta donde está él? Que justamente las hormigas, a través de la emisión de feromonas y de distintos tipos de metabolitos, ahuyentan a los enemigos naturales de los pulgones, ¿sí? Ustedes saben que en los sistemas vivos todos somos comida de alguien, ¿sí? O sea, hablando eh, coloquialmente, es decir, todos podemos ser consumidos por alguien. Entonces, los mismos pulgones que son plagas de las plantas, a su vez, pueden ser eh, consumidos por otros insectos. Entonces, fíjense cómo los pulgones pueden establecer interacciones con, eh, con con las plantas y a la vez vincularse con otros insectos. Bueno, entonces dijimos que las plantas han evolucionado para poder lidiar con patógenos, que cuando decimos patógenos hablamos en particular de virus, hongos y bacterias, y cuando hablamos de herbívoros hablamos de insectos y mamíferos. En agronomía, esta rama de la fisiología y de los estudios en plantas que implican estudiar qué les pasa a las plantas cuando son atacadas por patógenos o por herbívoros, se ha dividido en dos disciplinas muy notorias, que son, por un lado, la fitopatología, que es la que estudia justamente las interacciones de las plantas con virus, hongos y bacterias, y por otro lado, lo que se conoce con el nombre de manejo integrado de plagas en general, ¿sí? Que hace referencia a los estudios de las interacciones de las plantas con insectos, nemátodos y mamíferos que pueden ser herbívoros, ¿sí? En los sistemas agrícolas, ustedes piensen que esto es de mucha importancia económica, con lo cual hay disciplinas específicas que se dedican a estudiar con detalle esto, ¿sí? Eso como para que sepan a qué hace referencia el término fitopatología y cuando se estudian plagas, se estudian los insectos y los mamíferos. Y lo que vamos a ver es que en realidad la mayoría de las plantas son resistentes, es decir, pueden no ser consumidas por la gran mayoría de los organismos que están a su alrededor, ¿sí? Es decir,
de todos los que podrían consumir una determinada planta, en realidad son muy pocos los que lo logran hacer. Uno a veces, o sea, pareciera que esto no es así, porque uno puede ver, sobre todo en sistemas naturales, mucho ataque de insectos, de bacterias, de hongos, pero en realidad, dentro de todo lo que podría infectar a las plantas o atacarlas o consumirlas, siempre hay un rango muy acotado, y ya vamos a ver de qué depende eso, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad hay, como en general, las plantas tienen distintos niveles de defensas o de interacciones con esos, digamos, a nivel molecular y de los tejidos y fisiológico, pueden establecer distintos tipos de interacciones. Pero en general, y obviamente con toda la variabilidad que ustedes conocen, existe una primera línea de defensa de las plantas, ¿sí? Que tiene que ver con la cutícula, la peridermis, etcétera, que van a bloquear la entrada a las bacterias y a los hongos, ¿sí? Esto es, en las plantas es igual que en nosotros, ¿sí? Es decir, para que pueda haber una infección, tiene que haber primero una entrada. Si ustedes fíjense que a nosotros nos pasa lo mismo, a veces un lastimado es el punto de entrada para que haya una infección. En las plantas pasa lo mismo, porque los organismos no tienen la capacidad de atravesar las barreras de defensa, que en nuestro caso es la piel, ¿sí? Hay algunos que sí, pero en general, o si la piel tiene algún tipo digamos, está afectada por algún tipo de, digamos, en su constitución, etcétera. Pero si no, tiene que haber algún daño en la piel para que haya una infección. En las plantas sucede lo mismo. La cutícula y la peridermis en general son grandes barreras para el acceso a la entrada de bacterias y de hongos. Y solo cuando ocurre un daño ocurre la infección. También existen muchos mecanismos en las plantas que tienen mecanismos para proteger, por ejemplo, los estomas, ¿sí? Ustedes piensen que los estomas pueden ser puertas de entrada también, pero en general las plantas tienen distintos tipos de mecanismos para proteger el ingreso o sea, para evitar el ingreso de estos organismos en su cuerpo. Y luego vamos a ver que hay una segunda línea de defensa, porque, a ver, si obviamente todas las cutículas y todas las peridermis sirvieran de mecanismo de defensa, pues no habrían infecciones. Bueno, la verdad es que no. Es lo que yo les decía, para muchos organismos esas defensas sirven, pero siempre va a haber alguno que logra romper o que logra, cuando hay un daño, que puede ingresar a la planta. Y fíjense que pueden haber otros tipos como una segunda línea de defensa que va a involucrar distintos tipos de defensas. Por un lado van a haber defensas que se denominan constitutivas, que son aquellas que están siempre presentes y que son inespecíficas. Por ejemplo, acumulación o enriquecimientos de lignina en las paredes celulares, que eso haga más difícil el ingreso, por ejemplo, o el crecimiento de las hifas de un hongo en una planta. Puede haber distintos mecanismos por ejemplo, de emisión de compuestos volátiles que tengan un efecto repelente sobre los herbívoros o que tengan un efecto tóxico sobre bacterias y hongos. Entonces eso hace que eh, que las plantas puedan de esa forma evitar ser atacadas. Y luego también pueden haber mecanismos de defensa que son muy interesantes y que son los que más se estudian en general, que son aquellas defensas que son inducibles. ¿Qué quiere decir que son inducibles? Que son aquellas defensas que se van a activar solamente en respuesta a un determinado ataque. ¿Sí? Fíjense, yo acá les había puesto que las defensas de tipo constitutivas o que están siempre presentes son inespecíficas, es decir,
no es que van a servir para un único organismo, sino que en general proveen defensas para un gran grupo de organismos. En cambio, las defensas inducibles son aquellas que se van a activar en respuesta al ataque, van a ser específicas a ese ataque, y lo que vamos a ver es que requieren activación de cadenas de transducción de señales, tal como vimos en, con otro tipo de señales del ambiente. ¿Sí? Entonces, para bueno, como para ver algunos ejemplos, fíjense, tenemos barreras de tipo mecánicas, como pueden ser espinas, pueden ser las presencias de tricomas, que son pelos que generan dificultades en algunos herbívoros para alimentarse. Las espinas en general eh, son disuasivas de mamíferos herbívoros, y este tipo de defensas serían lo que uno llama de tipo constitutivas, es decir, están siempre presentes, es decir, la planta las genera, ¿sí? En este caso no como un mecanismo para evitar la desecación, etcétera, como hemos visto en algún tipo de plantas, sino que las, digamos, están presentes en su morfología con un rol bastante específico en la defensa de otros herbívoros. Hay otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el que tienen las plantas sensitivas, ¿sí? Que es este mecanismo de cierre o de plegamiento de la hoja que hace que disuade a muchos herbívoros a alimentarse de ella, y bueno, y estas plantas además algunas tienen espinas también. Y en esta fotografía lo que tienen es el caso de cicuta, que es, y de digitalis sp, que son dos especies que de manera constitutiva, es decir, no es que se inducen, sino que están siempre presentes, generan metabolitos que son repelentes, es decir, moléculas, que es eso que nosotros percibimos a veces como un aroma, o muchas en las aromáticas está muy presente en las que conocemos. eh, Son mecanismos que tienen, que generan un rechazo, o que pueden ser incluso tóxicos, como en el caso de la cicuta, que cuando los herbívoros se alimentan de ella tienen un efecto nocivo, ¿sí? Entonces, estos mecanismos sirven para una gran cantidad de organismos, que lo que van a hacer las plantas es invierten en este tipo de estructuras o de compuestos o de mecanismos, como el cierre que tiene la mimosa, que lo que hacen es evitar la herbivoría. Y vamos a ver que en el caso de los insectos, hay una gran variabilidad también de interacciones entre los insectos, y vamos a ver que pueden haber herbívoros que son especialistas o herbívoros generalistas. Lo que se ve es que obviamente los generalistas son aquellos que pueden alimentarse de una gran cantidad de plantas, que, bueno, lo que ellos hacen es, por ejemplo, muchos pulgones, ¿sí? Lo que hacen es se alimentan de muchas especies diferentes, pero no establecen ningún tipo de interacción específica con ninguna de ellas. En cambio, existen algunos otros insectos que, por ejemplo, hay especies de plantas, ¿sí? Que tienen compuestos muy tóxicos, ¿sí? Entonces, un determinado insecto, ¿sí? Como puede ser acá, fíjense, la larva de la mariposa monarca, que tiene un mecanismo que le permite alimentarse sobre una especie de planta que la mayoría de los insectos no se puede alimentar, porque producen un compuesto tóxico, ¿sí? Entonces, lo que ella hace es, han evolucionado juntas para para que solamente esa planta pueda alimentarse, perdón, ese insecto pueda alimentarse de esa planta,
¿sí? Es decir, obviamente esto para la planta no es que sea beneficioso. En general ella desarrolló un mecanismo que es una toxicidad en las hojas, ¿sí? Que le permite hacer que muchos insectos no se alimenten de ella. Pero bueno, siempre hay uno que lo logra. ¿Y qué es lo que hace esta larva? Tiene un mecanismo que le permite detoxificar ese compuesto y elige, ¿sí? Aunque esa planta no es óptima y tiene este compuesto que es muy tóxico, esta larva evolutivamente desarrolló un mecanismo que le permite alimentarse de esta planta utilizando un mecanismo de detoxificación. ¿Sí? La planta, este insecto gasta mucha energía en detoxificarse, pero puede alimentarse de esa planta donde la mayoría de los insectos no lo pueden hacer, con lo cual reduce la competencia por ese compuesto. Lo mismo ocurre con este insecto, nada más que él, en vez de eh, con estos dos, en realidad que son los pulgones, y estos son pulgones, y este es una especie de chicharrita, lo que hacen es alimentarse de esta planta que genera como un látex tóxico también, y en vez de detoxificarlo, lo que tienen es un mecanismo donde lo acumulan en el cuerpo. Y eso a la vez les permite defenderse de otros parásitos eh, que puedan consumirlos o que puedan atacarlos a ellos. Y con respecto entonces a las respuestas que pueden haber al estrés biótico, lo que vamos a ver es que, lo que ya dijimos, son respuestas, en muchos casos los mecanismos de defensa requieren respuestas que son inducibles, ¿sí? Ustedes piensen que todo lo que la planta no esté destinando en crecimiento tiene un costo para ella, ¿sí? Es decir, todos estos mecanismos eh, de resistencia, sobre todo aquellos, eh, digamos, todos los mecanismos de resistencia tienen un costo para la planta, un costo energético, ¿sí? O sea, de destinar recursos que están siendo fotosintetizados, nutrientes que están siendo tomados desde el suelo, se van a ir a destinar a defensa, ¿sí? Con lo cual, las defensas son costosas. Entonces, las plantas, muchas de ellas, están todo el tiempo en un compromiso entre generar respuestas con la suficiente eh, anticipación para que les permitan defenderse, pero a la vez con la precisión de que se activen solamente cuando son necesarias, porque son muy costosas, y si la planta, por ejemplo, si todas las defensas fueran constitutivas, pues las plantas no tendrían, o sea, no existe una planta que sea resistente a todo, porque genera metabolitos secundarios, porque tiene espinas, porque tiene tricomas con producción de compuestos tóxicos, o porque tiene, bueno, ya les dije, metabolitos, etcétera. No existe. ¿Por qué? Porque todo eso es costosísimo, ¿sí? Si fuera fácil, evolutivamente, eso se hubiera fijado, y la verdad es que no es así. Ustedes ven en la naturaleza que hay una gran diversidad de distintos mecanismos, de distintos tipos de interacciones y también distintos tipos de respuestas. Entonces, existe todo un grupo de respuestas que se van a activar específicamente en respuesta al ataque de un patógeno específico. Y esto requiere mecanismos de transducción de señales que, de la misma manera que nosotros hemos visto que ocurre con las señales de las hormonas o las señales de tipo luz, eh, van a desencadenar transducción de señales y requieren, fíjense, acá en este caso la señal va a ser la presencia del patógeno o el herbívoro. Ya vamos a ver qué tipo de, eh, de componentes del patógeno o del herbívoro le van a permitir a la planta reconocer el ataque. Tiene que haber un receptor, nuevamente, capaz de interactuar con esas moléculas, y tiene que haber una activación de una cadena de transducción de señales
que finalmente, bueno, haya una transmisión de la señal y finalmente termine dando una respuesta. Pero ojo, esta respuesta puede ser efectiva, ¿sí? Con lo cual vamos a hablar de resistencia, o puede ser una respuesta inefectiva y la planta igual va a poder ser atacada y encima gastó recursos en un mecanismo de defensa que no le sirvió de nada. Fíjense, en esta diapositiva lo que ustedes tienen son distintos tipos, ¿sí?, de moléculas o de componentes que van a ser reconocidos por las plantas, ¿sí? Ustedes, fíjense, acá lo que se representa es una hoja, ¿sí? Y los distintos tipos de ataques que pueden percibir las plantas. Los primeros son los pumps, que se llaman, que son son fragmentos o algunas estructuras de un patógeno, ¿sí? Específicamente la traducción es pathogen related, sería molecular pattern. ¿Qué quiere decir? Un patrón o algo que tienen las bacterias o algo que hacen una bacteria o un patógeno como un hongo que hace que la planta lo detecte, ¿sí? Puede ser algún componente de la bacteria, puede ser alguna enzima de la bacteria, por eso se llama pattern o patrón, porque no es un compuesto, sino que es algo que se repite o que caracteriza a esa bacteria y que la planta lo puede detectar. Y fíjense que eso interactúa con receptores, ¿sí? Esto que se representan acá son receptores que ya se los conoce, están muy caracterizados, ¿sí? De la misma forma que vimos que habían receptores para otro tipo de señales, en el caso de bacterias, hay algunos receptores que se han detectado y eso desencadena una cadena de transducción de señales, ¿sí? Ahora, fíjense que en el caso de los insectos pueden haber distintas cuestiones que las plantas pueden percibir. Por un lado, las plantas pueden detectar, se ha visto, se ha demostrado que las plantas pueden detectar, por ejemplo, una sustancia que recubre a los hongos de un herbívoro, ¿sí? A los hongos, perdón, a los huevos de un herbívoro. Entonces, cuando este herbívoro viene y deposita sus huevos en las hojas, normalmente esos huevos van a dar lugar a larvas, que son estas larvas las que yo les había comentado, que son las larvas las que son herbívoras, las que luego se van a comer a la planta. Entonces, hay algunas plantas que tienen la capacidad de percibir esa señal, no se sabe, fíjense acá está marcado con liñitas, no se conoce aún cuál es el receptor, pero se asume que hay uno, aunque no se lo haya caracterizado, porque siempre una cadena de transducción de señales, para que la planta pueda percibir una señal, tiene que haber un receptor. Bueno, hay un receptor que no se lo conoce, pero sí se sabe que activa una cadena de transducción de señales mediada por un gen que se llama HTI, ¿sí? Que conduce a que, o sea, la planta, ese líquido de los huevos le permite detectar que está por ser atacada. Entonces, desencadena mecanismos como pueden ser toxicidad, puede ser producir alguna enzima que por ejemplo, que haga que esa planta no sea tan apetecible para las larvas, entonces esa planta va a poder anticipar ese ataque, ¿sí? También se ha visto que, por ejemplo, los pulgones, hay algunos, esto HAMS quiere decir, son patrones moleculares de los herbívoros, ¿sí? Hay sospechas o está más o menos caracterizado un receptor,
¿sí? Asociado a la alimentación de los pulgones, y lo que se ha visto es que participan distintas vías. En una de ellas está involucrado el etileno, ¿sí? Lo mismo sucede con, específicamente con herbívoros, ¿sí? De tipo eh, de larvas que generan daño porque mastican las hojas. Y lo que se ha visto es que las plantas tienen la capacidad no solo de percibir el daño, fíjense acá dice wounding, esto es daño mecánico que genera la larva, sino que además se hizo un experimento donde se simulaba con una herramienta tipo como un cuchillo, cortarla la hoja de la misma forma que la cortaba el gusano, y se vio que la respuesta de la planta no era la misma. Se vio que evidentemente hay algo en la saliva del insecto que hace que la planta se dé cuenta, además de que está siendo dañada, de que está siendo dañada por un gusano, ¿sí? Entonces puede activar las respuestas específicas para ese gusano, ¿sí? Esto obviamente no es que esto ocurre en todas las plantas, ojo, les estoy mostrando un pantallazo de todo lo que hay. Hay algunas plantas que obviamente no van a percibir el daño mecánico que generan los gusanos y van a ser muy susceptibles a el ataque de esos insectos. Pero hay toda una rama o todo un grupo de plantas o quizás alguna especie en particular o dentro de una misma especie un genotipo que pueda reconocer esa señal y desencadenar una respuesta a través de una cadena de transducción de señales que conduzca a la resistencia de esa planta. ¿Sí? Y lo que vamos a ver también, o bueno, lo que se ha visto en realidad, así como a grandes rasgos, es que en general hay dos grupos o tres, podrían decirse, de moléculas, de hormonas, que van a mediar además las respuestas de las plantas al ataque de estos insectos, ¿sí? Va a haber un control hormonal de estos mecanismos de defensa, con lo cual esto es muy interesante porque permite justamente a través, y tal como ustedes ya lo vieron, que, ¿se acuerdan que nosotros vimos cómo se podían hacer, por ejemplo, aplicaciones exógenas de hormonas para manipular la fisiología de la planta? Bueno, de la misma forma, justamente ustedes piensen que si hay hormonas involucradas mediando las respuestas de las plantas a los herbívoros o a las bacterias, obviamente que va a ser muy interesante pensar que se puedan generar herramientas que permitan en algún sistema, por ejemplo, de importancia agronómica, manipular las defensas eh, de las plantas a través de las hormonas. Y en esta diapositiva lo que yo les traigo es un ejemplo, ¿sí? Donde los que están involucrados son el ácido jasmónico y el ácido salicílico, en respuesta a un insecto que se llama Mysus persicet. Lo que se vio es que había una variabilidad de plantas en las cuales algunas, ¿sí? Algunas plantas activaban una vía de defensa mediadas por ácido salicílico que conducía a una cascada a una respuesta de la planta que era inefectiva para ese insecto, ¿sí? Es decir, el insecto generaba en la planta que se active toda una vía metabólica regulada por el ácido salicílico que era inefectiva contra él, ¿sí? Es decir, la pobre planta estaba siendo engañada, entre comillas, por este pulgón, eh, justamente para que active una vía de defensa que es inefectiva contra él, ¿sí? Entonces, la planta eh,
generó una serie de mecanismos de proteínas y metabolitos secundarios que no eran efectivos para defenderse de este pulgón. En cambio, habían otros genotipos de planta donde este mismo pulgón activaba una vía de defensas mediadas por el ácido jasmónico, es decir, donde el ácido jasmónico era el mensajero y regulaba también la expresión, participaba en la regulación de los genes, que permitía la activación de defensas que sí iban a ser efectivas contra este pulgón, ¿sí? Iban a haber proteínas y metabolitos secundarios que iban a hacer que esta planta no sea apetecible para, eh, para los pulgones, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que se vio es que en general, para algunos insectos, por ejemplo, para los pulgones, una vía mediada por el ácido jasmónico era antagonista de una vía de defensa mediada por el ácido salicílico, ¿sí? Y esto es muy importante, ustedes recuerden lo que yo les dije, las plantas, o sea, activar toda una línea de expresión de genes involucrados en la respuesta a algún organismo, por ejemplo, en este caso un pulgón, tiene un costo para la planta, un costo muy alto energético, en recursos que la planta va a destinar a defenderse en vez de a crecer y a reproducirse, ¿sí? Obviamente que hay un juego allí donde la planta, entre comillas, toma la decisión de destinar recursos para defenderse y evitar el ataque y así, obviamente, llegar a completar su ciclo y poder reproducirse, o bien, pero sabe que pierde también recursos que podría estar destinando específicamente para crecimiento, ¿sí? Y reproducción. Entonces, lo que se vio es que hay algunas defensas que están reguladas de manera antagónica, es decir, opuesta por el ácido jasmónico y por el ácido salicílico. Se puede activar una vía de defensa mediada por el ácido jasmónico o toda una vía de defensa mediada por el ácido salicílico, pero no las dos a la vez, ¿sí? En este tipo de plantas. También hay muchas evidencias de la participación, últimamente ha surgido mucha evidencia de la participación del etileno también en como hormona que puede mediar defensas de las plantas. Y finalmente, otra de las cosas que se ha visto es que existe lo que se denomina la tolerancia cruzada, ¿sí? En parte, ustedes, de lo que han ido viendo con la profe sobre eh, los estreses bióticos y los estreses abióticos, lo que se ha visto es que en general hay un grupo de vías de señalización de la planta que son comunes a los distintos tipos de, de estrés, ¿sí? Es decir, que la activación, por ejemplo, de un mecanismo de defensa ante un estrés biótico puede no con todos los organismos va a ser igual, pero para algunos organismos puede generar defensa frente a un estrés biótico, ¿sí? Entonces, fíjense que en general lo que se ha visto es que todo lo relacionado al estrés oxidativo y a las vías de los que se conocen como las especies reactivas del oxígeno, que son el peróxido, el anión superóxido, etcétera, o los ROS, que se los debe haber mencionado las profe muchas veces hablando de estrés abiótico, ¿sí? Generan una serie de señales que, relacionadas al metabolismo oxidativo, que fíjense que va a tener un efecto de activación pueden ser las auxinas, el ABA,
el etileno, el ácido salicílico y el ácido jasmónico. Y pueden activar una serie de genes relacionados a distintos tipos de estrés que pueden conducir de la misma forma a resistencia a estrés biótico como a estrés abiótico, ¿sí? Es decir, que también hay una intercomunicación de vías, ¿sí? Que pueden favorecer y permitir una tolerancia cruzada a un estrés biótico y a un estrés abiótico, ¿sí? Bueno, entonces, las plantas han evolucionado para lidiar con patógenos y herbívoros, ¿sí? Dentro de lo que hemos visto en esta gama de distintas opciones. Las plantas logran salir hay muchas que logran salir adelante, algunas que salen adelante con un tipo de ataques, otras que a ese ataque no lo sobreviven, pero a otros sí, y así, es decir, es un abanico de opciones muy amplio de todas las que son las interacciones bióticas. Y en particular, pareciera que no, pero en general las células de las plantas tienen una alta capacidad para responder a distintos tipos de estrés, superarlos, por ejemplo, confiscar el crecimiento de una bacteria o de un hongo, permitir que una hoja se caiga cuando se detecta que está atacada por una bacteria, justamente para evitar eh, que la infección se propague al resto de la planta. Distintos tipos de mecanismos, ¿sí? que, que pueden estar presentes en las plantas. Y lo que se ha visto entonces es que se han estudiado muchas de las vías de señalización y de respuestas de las plantas a distintos tipos de estrés biótico y abiótico y cómo interactúan. Pero siempre en general enfocándose en un tipo de estrés, es decir, se mira cómo el estrés abiótico afecta a la interacción con un insecto o cómo la interacción con un insecto puede hacer que una planta no pueda resistir, por ejemplo, el déficit hídrico, ¿sí? Y se ha encontrado solapamiento en las vías de señalización y respuesta a distintos tipos de estrés biótico, que es lo que dijimos que era la tolerancia cruzada o la tolerancia, el cross tolerance. Pero una cosa interesante que ha surgido últimamente son muchos estudios donde justamente se analiza la tolerancia múltiple más que tolerancia cruzada. Es decir, a distintos factores que lo que va a hacer se estudia cómo ocurre una activación sinérgica de distintos mecanismos de defensa de las plantas mediados por muchos tipos de hormonas y que van a dar lugar a respuestas específicas y respuestas generales, ¿sí? Y como dijimos, no solo se van a solapar entre grupos, por ejemplo, entre defensas a herbívoros o defensas a patógenos, defensas a bacterias, defensas a virus, sino también entre factores bióticos y abióticos. Y hoy por hoy el boom, lo que está más en boga, es estudiar las respuestas a distintos tipos de factores en conjunto, ¿sí? Justamente por todo lo que ocurre o todo lo que se supone que va a ocurrir incluso con mayor intensidad en respuesta al cambio climático y al calentamiento global, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, hoy a la mañana tuve un seminario virtual donde se estudiaban las interacciones de de un virus de planta que que tiene un vector, que es un insecto, que es un pulgón, y cómo esa interacción del virus con la planta y el vector era afectado por una situación de estrés hídrico, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos estrés hídrico, que es estrés abiótico, y tenemos dos tipos de estrés biótico que actúan en conjunto, que es el virus y el vector del virus, es decir, el insecto que lo inocula el virus en la planta, ¿sí? Eso es lo que está ahora en la cresta de la ola, estudiar ese tipo de interacciones. O también, por ejemplo, hay estudios donde se observa cómo
el aumento del dióxido de carbono atmosférico puede afectar no solo a la planta, sino también a los insectos que se alimentan en esa planta. Si va a haber un efecto directo, un efecto indirecto a través de la planta, o cuáles son las distintas alternativas. ¿Sí? Bueno, habrán visto que esto es nada más que un pantallazo muy general. Algunas cuestiones las van a ver más en detenimiento cuando vean ecología y otras, bueno, si les interesan los estudios de interacciones, pueden, pueden profundizar en esta temática. Hay muchísimo, es muy fascinante. Esta es el área al que yo me dedico, digamos, dentro de la fisiología de las plantas. Yo trabajo con un pulgón que se alimenta de plantas y que además es vector de virus en el cultivo de papa. Así que, como les digo, es súper interesante, se puede estudiar desde muchas perspectivas diferentes. Y, y bueno, eso, era solamente que tengan un pantallazo general y que vean cómo en la planta se integran distintos mecanismos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que era nuestra tarea específica del trabajo práctico de hoy, yo les voy a pedir que abran el trabajo práctico número 1, la resolución de su trabajo práctico número 1. ¿Ya lo tienen? Chicos, digan algo. No, profe, va, yo todavía lo estoy buscando, ya enseguida lo tengo a mano. ¿Recuerdan cuál era el trabajo práctico número 1? El uno que vimos era célula. Ese, la introducción Sí, y célula, ese sí, tienen que sí, abrir. sí, ese estoy buscando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese trabajo práctico? En ese trabajo práctico ustedes tenían un ejercicio que era sobre una planta, tenían que ubicar distintos procesos fisiológicos y ubicarlos donde habían ocurrido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que a ese ejercicio no lo íbamos a corregir y que lo íbamos a dejar al final para retomarlo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en grupos, ¿sí? Nos vamos a dividir, van a sacar cada uno de ustedes sus respuestas y ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, a conciencia, mirar lo que ustedes habían respondido y van a rever y repensar cómo fue, digamos, qué es lo que opinan hoy de sus respuestas, qué es lo que creen, cómo las cambiarían, cómo las modificarían, ¿sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, lo que tienen que hacer es, dentro de ese mismo esquema de la planta y los distintos procesos y dónde ocurren, van a tener que señalar distintas señales de tipo internas o exógenas, como pueden ser hormonas o luz, ¿sí? Luz azul, luz roja, que estén participando en la regulación de ese proceso fisiológico. ¿Se entiende? O sea, relacionamos, profe, esto con las hormonas que estén participando. Con las hormonas y también con las otras señales que podían ser de tipo, que pueden ser de tipo señal exógena, ¿sí? Por ejemplo, la luz, ¿sí?
Este es Así. el esquema que yo les digo. Sí, Si quieren, profe. hacerlo a mano, como ustedes quieran. En este ejercicio ustedes lo que tenían que hacer era ubicar el órgano o los tejidos de las plantas donde ustedes consideraban que ocurrían estos procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces, ahora que hemos visto toda la materia y con lo que ustedes saben, tienen que recorregir esa pregunta, pensarla, obviamente hagan una autocorrección a conciencia de ver qué es lo que ustedes habían respondido y ahora qué es lo que piensan que debería ir en esa respuesta. Y por otro lado, en un segundo paso, decir qué señales exógenas y endógenas, o sea, por ejemplo, pueden ser hormonas, que participan en la regulación de ese proceso fisiológico que ustedes tienen allí. Puede ser que participen directa o indirectamente. Por ejemplo, el ABA que participa en la apertura de los en la regulación de la apertura de los estomas, o la luz que participa en la regulación de la apertura de los estomas, y eso va a tener un impacto, por ejemplo, en el intercambio gaseoso, ¿sí? En los distintos procesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se Por entiende. eso es Sí, una profe. actividad de integración. ¿Está? Sí. Bueno, nos vamos a repartir en grupos entonces otra vez, en grupos